Dios, mi alma le alaba. En esta hora, Padre mío, yo le pido, bendito Dios, que usted tome el control de los niños, tome el control de este lugar, de nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo se lo ruego, bendito Dios, por el poder de su palabra. Tome el control de los aires, Espíritu Santo, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendita sea su santa gloria y alabado sea su santo nombre. Bendito Dios poderoso. Gracias, Padre, bendito de la gloria. Padre Santo, usted es bueno, mi Señor. Bendito Dios, a usted sea la honra y la gloria, Padre eterno, la gloria. Gracias, Padre Jesucristo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, en esta hora quiero transmitir el consejo de la palabra. Quiero transmitir lo que deja ver la palabra con respecto al regreso de nuestro Señor Jesucristo, de nuevo a recoger la iglesia. Se viene oyendo por varios lados, por varias partes, que el Espíritu Santo hablando con respecto al final de los últimos tiempos y con respecto a los 6,000 años. Pero déjame decirte que quiero explicarte algo muy importante que se ha pasado por alto y no se explica esto. Entonces Dios en su misericordia me dio la luz para entender esta palabra, y me dio esta palabra y quiero transmitirla para todo aquel que la escuche, que por favor ponga atención y que medite en lo que dice la palabra, porque siempre tiene todo que tener base bíblica. Y vamos a hablar con la palabra, no inventos de nada. Entonces vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Por favor, deme el denuedo de su palabra, Padre, y ayúdeme para poder explicar lo que usted quiere que se transmita, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, así sea su voluntad, no sea la nuestra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a hablar con respecto a los 6,000 años un poquito, a lo que logro yo recibir por la palabra, lo que logré recibir a través de la palabra, a la luz de la palabra, con respecto al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a la primera cita, Mateo 17, versículo 1 y 2. Capítulo 17, versículo 1, versículo 2. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Vamos al versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces, esto no fue de por gusto, no fue que él se haya ella la haya querido transfigurar, como quien dice, para que vean estos que andan conmigo, que yo sí, yo sí soy aquí, soy allá. No, él estaba haciendo eso porque estaba dejando un mensaje. Entonces, vamos primeramente a poco por poco. 6 días después de la fiesta de los tabernáculos ocurre esto de la transfiguración. O sea, se hizo como Dios, porque ahí terminó el trabajo. Eso era lo que les estaba mostrando a ellos, porque en el momento que estaba con ellos hablando ahí era Jesús, era el Hijo del Hombre. Pero cuando se transfiguró ya no era Jesús, sino que era Dios. Ahí ya era Dios, ya era Jesucristo. Ahí ya era Dios realmente ya transformado, transfigurado, en la transfiguración. Les dejó, o sea, nos dejó a nosotros algo pero increíble. Y estamos hablando de 6,000 años. Y esto ocurre en el 6º día.
Y voy a ir tratando la manera de explicártelo para que tú vayas entendiendo. Cuando oigas el mensaje, comienza a verlo desde el principio y termina de verlo para que lo entiendas, porque vas a ver hasta el final qué palabras hay allí tan profundas y qué claro está hablando ahí el Señor. Entonces, para entender esto, que 6 días, está hablando de 6,000 años, porque un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Entonces lo vamos a comprobar en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Vamos a irnos a segunda de Pedro, porque es importante que lo dejemos claro por medio de la palabra, porque si no lo dejamos claro por medio de la palabra, entonces viene el enemigo y se roba la semilla y hay problemas. Entonces, segunda de Pedro 3, 8, dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Ok, si para Dios un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día, entonces, cuando ocurrió esto, estaba hablando de un final de una jornada. Y lo vamos a ver por qué. Estaba hablando de un final de una jornada, de un trabajo. Del trabajo que Jesús o que Dios estaba realizando. Ahí había acabado Jesús. Les estaba mostrando a ellos que había acabado Jesús su tiempo en esta tierra, porque tenía que partir. Entonces, y si Él se transfiguró a los 6 días, y un día es como 1,000 años, aquí estaba dejándonos saber que el trabajo de Dios con los hombres se había terminado. Y me vas a decir, entonces, ¿cómo es que Dios estaba hablando de que se había acabado el trabajo y Jesús todavía estaba en la tierra? O que la palabra dice que Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo. Si Dios ya descansó, momento, ahorita vamos a ver que no, que descansó por un lado, viéndolo por un lado, pero Dios sigue trabajando todavía. Son relevos. Primero, el Padre estuvo trabajando y trabajando, comenzó a trabajar Dios, y en el 6º día terminó de hacer todo, los cielos y la tierra y todo, y el 7º día descansó. Pero ¿qué pasó? El Padre no halló descanso aquí en la tierra con nadie, porque no había nadie donde pudiera descansar Dios. Entonces, para que Dios descansara, tuvo que enviar a su Hijo, porque en Él fue el único que encontró reposo. Porque no había un hombre que realmente estuviera capacitado y que no cometiera errores para que Dios reposara en Él. Pero no halló. Tuvo que venir Jesús para que Dios reposara en el hombre, porque Jesús era el Hijo del hombre. Pero no había ningún hombre donde Dios pudiera reposar. Por eso es que Jesucristo es el Sabbat. Jesucristo es el sábado, es el descanso eterno. Porque ahí descansó, Dios eternamente descansó en Jesús. Fíjate bien, qué tremendo está esto que te estoy explicando, porque ya vas a ver qué pasó. Ahora el Espíritu Santo no haya descanso tampoco. Y va a tener que venir nuestro Señor Jesús otra vez a recoger a la iglesia
para que pueda descansar el Espíritu Santo. Y ya vas a ver lo que te voy a explicar aquí, por misericordia de Dios. Porque el Espíritu Santo está cansado, ya no encuentra reposo en ningún hombre. Porque si no padecemos de una cosa, padecemos de otra. Pero Él no haya reposo. Tiene que venir otra vez Jesús para que repose el Espíritu Santo otra vez. Porque Jesús, por misericordia, va a venir y va a transformar a los que va a levantar. Y ahí es donde logra reposar el Espíritu Santo. Y vamos a ver. Entonces, nos vamos a ir a una cita bíblica en Éxodo 20. Éxodo 20, 11. Dice entonces: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. ¿Quién es el séptimo día? ¿Quién es el reposo? ¿Quién es el sabbat? Jesús, Jesucristo. O sea que Él trabajó 6 días y tuvo que venir Jesús para que pudiera reposar. Dios, el Padre, pudiera reposar en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús, en el Hijo del Hombre. Y vamos a ver por qué estoy hablando del Hijo del Hombre. Porque Dios no puede morir. Y vamos a ver. Ok, quiero que entendamos todo esto. Entonces, Dios termina el trabajo en el día sexto, en el día 6. ¿Qué serían los 6,000 años? ¿Por qué? Porque Dios siempre comienza hablando desde un principio y Él hace las cosas terminadas. Él hace todo por hecho ya. Porque me vas a decir, entonces, ¿cómo es que Dios, entonces que comenzó hablando en el Génesis, comenzó hablando por el padre Abraham y comenzó hablando en los profetas y comenzó hablando, y entonces todo esto ya pasó? No, Él hace todas las cosas por hechas, todas. Él da por hecho todo. No es como nosotros que no miramos nada y no se ve nada. No tiene chiste esto. Aquí no viene gente. Aquí me encuentro solo. Yo creo que estoy perdido. No, que perdido está el diablo. Aquí el que alaba a Dios no está perdido. El que honra a Dios no está perdido. Ok, hay muchos ministros que comienzan, cuando miran que no les crecen las iglesias, comienzan a hacer un desorden, más no saben que van perdidos. Es mejor trabajar en orden, que Dios sea el que dé el crecimiento, porque dice que el Padre da el crecimiento, pero también hay otro padre que da crecimiento, que es el diablo. El diablo da crecimiento también, por si no lo sabían. El diablo da crecimiento. Al comenzar en desórdenes, las iglesias se llenan. Pero también el Padre da crecimiento. Y el crecimiento del Padre es más lento, pero seguro. Pero hay que esperar, porque Él lo prueba uno primero. El diablo no te prueba. Comienzas en desórdenes y las iglesias se te llenan, porque el diablo no te prueba. Al diablo le gusta el desorden y ahí te manda toda la gente. Pero cuando hay algo genuino, poco a poco, porque primero Dios lo prueba uno, porque tiene que ser crisolado 7 veces, tiene que pasar por el fuego, tiene que pasar por el agua, tiene que pasar por 40 días en el desierto, tiene que batallar para que lo pruebe Dios, a ver si en verdad ama la obra, y entonces Dios ahí le comienza a dar el crecimiento. Por eso es que la gente se equivoca y piensa que los desórdenes, Dios está contento ahí con ellos porque hay una gran multitud de gente. Dios no está en esos desórdenes. Dios está donde hay orden, porque Dios es un Dios de orden, dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Ok, entonces vimos que terminó en 6 días el trabajo.
Entonces, 6, estamos viendo lo que significa el número 6. Porque el 6 días son como 6,000 años. Porque está diciendo que un día es como 1,000 años. Y 1,000 años como un día, como lo queramos agarrar. Así dice la palabra. Ahí en 2 de Pedro 3:8. Ok. Entonces, vamos a otra cita bíblica. Vamos a dejar bien en claro todo esto porque para que no nos quedemos pensando que no es así. Vamos a ver qué tremendo está esto más adelante. Pero bien tremendo, de ponerle asunto está esto. Entonces, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y de en medio, vamos al versículo 8, y dice: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Con el resplandor de su venida. Dice que lo va a destruir. Ok. Entonces, ¿qué está hablando aquí? ¿De quién está hablando aquí? Que se quitará de en medio. Está hablando del Espíritu Santo. ¿Y cuándo es que se quita el Espíritu Santo? Cuando se completen los 6,000 años. No estoy dando día ni hora. No estoy diciendo que lo que dice la palabra, porque la palabra eso dice. Eso es lo que viene un montón. Ahorita por todas las partes del mundo se comenzó a predicar eso de los 6,000 años. Y esto que estoy enseñando yo, no lo he oído yo por ningún lado. Esto el Señor fue que me dio esta revelación por misericordia, para que lo transmita. Y más adelante vas a ver por qué estoy diciendo esto yo. Ok, entonces Dios sigue trabajando todavía. Lo que Jesús estaba mostrando allí era el final del trabajo de Dios a los 6 días. O sea que ahorita al 2000 el Espíritu Santo, a los 6,000 años el Espíritu Santo se tiene que quitar de la tierra y se va a manifestar el diablo, porque dice, y se quitará de en medio, dice, y se va a manifestar Satanás. Porque entonces si no se quitara el Espíritu Santo, entonces la palabra no estaría hablando de los 6,000 años. Y sí está hablando de los 6,000, porque lo vamos a ir viendo poco a poco. Porque todavía el Espíritu Santo necesita que Jesús venga a recoger la iglesia para reposar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está cansado de trabajar con la terquedad de la iglesia, pleitista la iglesia, dividida con Jesús. Dividida, totalmente dividida la iglesia. Es un desorden en las iglesias. Dividida está la iglesia de Dios. Pareciera que todo fuera perfecto y no. Y el Espíritu Santo está cansado ya. Y Él está esperando ahorita que Jesús venga a recoger la iglesia para irse Él. Se quita de en medio y se manifiesta el diablo destruyendo a toda la humanidad. Y vamos a ver más adelante en unos versículos tremendos está eso. Entonces, hasta este momento vamos bien. Hablando de los 6,000 años, que son los 6 días que Jesús, donde Jesús se transfiguró delante de los discípulos. Porque ahí dejó en ese momento de ser Jesús y se transformó directamente ya en Dios. Eso es lo que les estaba mostrando allí. Entonces vamos a ir
a otra cita bíblica, porque aquí es muy importante que demos citas bíblicas para que se aclaren las cosas. Ok, vamos a irnos a una cita bíblica porque está muy interesante esto. Me gustó a mí mucho, porque dice: alegraos, dice la palabra de Dios, porque ya está cerca la venida del Señor. Y no podemos negar, los que niegan la venida del Señor son aquellos que están perdidos y no quieren, porque saben que están perdidos y no quieren ni saber de esto. Pero nadie lo puede evitar, el Señor ya se va a aparecer. No estoy dando día, ni fecha, ni nada. Estoy hablando de lo que dice la palabra, lo que deja ver la palabra, de los 6,000 años. Y que no solo yo estoy hablando, sino que Dios por misericordia le está hablando a otros ministros, profetas. Porque Dios va a avisar por los profetas la venida de Él. Pero le va a avisar a toda la iglesia, pero toda la iglesia no va a creer. Solo poquitos son los que van a creer, los que tienen esperanza de irse en el arrebatamiento. Entonces vamos a Juan capítulo 4, versículo 40. Y mira lo que dice aquí en el versículo, en Juan 4, 40. Dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con él, con ellos, y se quedó allí 2 días. Oye bien lo que dice aquí. Y se quedó con ellos 2 días. 2 días. Y a los 2 días, él ya no quiso quedarse con ellos. Ahí lo dice en la palabra. Para que no digas que no, te lo voy a leer. En el versículo 43 dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. 2 días después, no se quiso quedar con ellos más. Oíme lo que... Quiero que entendamos qué está diciendo aquí. Se quedó 2 días, o sea, 2000 años. 2000 años se quedó con la iglesia, porque los samaritanos es figura de la iglesia infiel. Después que se va el Espíritu Santo, empieza el acoso, el tormento para la iglesia infiel. ¿Por qué 2 días se quedó con ellos? Ahorita 2 días se quedó el Espíritu Santo con nosotros. 2000 años. Está hablando aquí de 2000 años, porque un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. 2 días, 2000 años. Fíjate qué interesante está esto. Yo la realidad... te lo digo, nunca había oído esto yo por nadie. No estoy diciendo que yo soy esto, que soy el otro. No, yo soy el menos indicado. Soy el menos entre todos ustedes. Pero Dios misericordia tiene con quien Él quiere tenerla. Y revela sus misterios a quien Él quiere. Él quita reyes y Él pone reyes. Él hace mudar los tiempos. Entonces se quedó 2 días, pero después de 2 días ya no se quiso quedar más con ellos, porque se completó el tiempo. A los 2 días se completaron los 6,000 años. Y él ya no se podía quedar con ellos, porque si se quedaba más tiempo ahí, entonces el 7º día de descanso, ¿dónde estaba? ¿O dónde está? Si en el día 6 terminó la obra Dios para descansar el 7º día, y el Espíritu Santo está esperando que se complete la jornada de los 6,000 años para irse, para poder descansar en el 7º día. Y ya el 7º día sería el milenio, porque el milenio son 1000 años. El otro día sería ya el milenio. Está tremendo esto, y es de ponerle cuidado. No estoy diciendo que ahorita va a venir, que mañana ya está a punto de aparecerse.
Y Él viene cuando Él quiere. Nadie le va a obligar. Pero dice su palabra que no, la palabra no miente. Entonces tengamos cuidado. Purifiquémonos. Dejemos de comportarnos ya como perversos. Comportémonos verdaderamente como hijos de Dios. La gente donde está lo genuino no quiere. Les gusta el desorden. Porque el alma eso es lo que quiere, el desorden. El alma oye una música mundana y en que sea cristiano, en que por fuera no esté danzando, no esté bailando, pero por dentro se hace un pedazo. El alma, porque el alma es mañosa. El alma necesita castigo. Pablo dijo, yo le doy ganchazos al hígado, dijo Pablo, con los ayunos. ¿Ok? Entonces está increíble porque los samaritanos es figura de la iglesia. Ya no se quiso quedar más. Y cuando se fue él, que está diciendo, ahí se va el Espíritu Santo y viene el tormento para la iglesia. Estaba dejando él ver todo esto para que se alerte uno, se sea percatado uno y se aparte uno del mal para no quedarse, que el diablo lo haga pedazos a uno en la tribulación. Ahora vamos a ir a otra cita bíblica. Vámonos a irnos Tú puedes sacar tu estudio de todo esto. Porque no solamente Dios me habla a mí, por misericordia me habla. A ti te puede hablar porque Dios te ama. Y Dios tiene amor para ti, iglesia. Búscale de todo corazón y le hallarás. Entonces, Éxodo 16, 29. Dice así. Oí lo que dice aquí. Oí lo que dice Moisés aquí. Dice en Éxodo 16, 29. Dice la palabra del Señor así. Mirad que Jehová os dio el día de reposo. Jesucristo está hablando del día de reposo. Ya estaba hablando que ya los había dado el día de reposo, que es Jesucristo. Vamos a leer de nuevo. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Ay, 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 aquí está tremendo esto. En el sexto día os da pan para 2 días. Esténse pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Wow, aquí me quedé sorprendido yo cuando el Espíritu Santo me da esta palabra. Increíble. El número 6 es número de hombre. Aquí muere Jesús, el Hijo del Hombre, en la cruz del Calvario, para dejarnos pan para 2 días, que un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, y 2 días como 2000 años. Nos dejó pan para 2000 años. ¿Y por qué dice que en el sexto día? Porque el Hijo del Hombre tenía que ir a morir en la cruz del Calvario, porque Dios no puede morir. Esto me impactó a mí. El Hijo del Hombre tenía que ir a morir porque hombre es número 6. El Hijo del Hombre tenía que ir a morir en la cruz del Calvario para poder, porque fue partido el pan, fue partido él para dejarnos la palabra. O sea, el pan es la palabra, el pan.
Allí, cuando Él fue crucificado y murió en la cruz, allí nos dejó pan para 2000 años. Y dice, y no salgáis del día de reposo. O sea, desde el momento que Jesús murió por nosotros, no debemos de salirnos de ese mover de Jesucristo, porque Él es el reposo para nuestra vida, para librarnos de lo que viene, el tormento que viene sobre la tierra. No tenemos que estar viéndola, no tenemos que poner la mirada en las cosas del mundo, en el dinero, en las mujeres, en las prostituciones. No tenemos que poner la mirada en eso. Usted dice, no se salgan, no se salgan, no se salgan. Está diciendo. Ay, ay, ay. Esta cita bíblica me sembró a mí, porque clarito lo está diciendo, dejó pan para 2 días. En el 6º día os dio pan para 2 días. Porque Jesús fue el Hijo del Hombre que fue a morir a la cruz del Calvario. Fue el hombre que murió, porque Dios no puede morir jamás. Y increíble, pero cierto. Ahora vamos a completar esto con algo importante. Aquí va a marcar claramente cuando Él regresa en esta cita bíblica. Y vamos ahorita a esta cita bíblica, porque me impactó a mí esto que el Señor en su misericordia me da para transmitirlo. Me impactó. Y qué bueno que los que lo vean, que si saben cómo transmitirlo, o sea, a otras gentes, hacérselo saber a otros hermanos o a otra gente, que se lo hagan saber, para que todos nos purifiquemos y busquemos a Dios. Entonces, nos vamos a otra cita bíblica. En Juan capítulo 11, versículos 6 y 7. Dice en el versículo 6, dice, porque no estoy aquí en la cita, perdón, dije yo ya, entonces, ¿qué pasó? Estoy haciendo lo que estoy haciendo lo que no estoy haciendo. Perdón, vamos a ver. Juan, estaba en Lucas. Juan 11, versículo 6. Vamos a empezar entonces, versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó